Aquí comienza Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política, con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller, y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic, en directo y en plataformas por la 100.1. Esto es Monos en Infinita. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, parte de un nuevo capítulo de Los Monos en Infinita, mi queridísimos ambos dos, Camilo Férez, Gonzalo Miller. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí en la ritualidad, en lo que va quedando de la República, ¿no? A esta altura del 1 de junio, ENADE, ¿no? Exacto. Oye, pero interesante, Camilo, no veíamos un ENADE con este nivel de asistencia, de expectativas también, hace desde Lagos. Años, desde el Déjenos Trabajar Tranquilo. Exactamente, presidente, déjenos trabajar tranquilo. Y es divertido porque la historia se repite. ¿En qué dimensión? Estaban los empresarios esperando enmendarle la plana al presidente hoy día. Ajá. Y hacerle un llamado más o menos similar, digamos. Sí. La pregunta es si también se va a repetir eso que le pasó a Lagos, que después dijeron los empresarios que lo amaban. Que lo amaban, exactamente. Oye, vamos a respondernos a esa pregunta, vamos a conversar de lo que fue el ENADE, porque de verdad es un capítulo, fue un hito. Por esto que alcanzamos a decir, vamos a hacer una bajada también a la discusión respecto a la reforma del sistema político, a propósito además de que el presidente hizo una rectificación de sus dichos, de esto de que se tomó como que él estaba condicionando la reforma del sistema político a la reforma de pensiones. Y nos vamos a meter también en algo de la agenda de seguridad, en una vertiente más política, obviamente. La ENADE tenía un capítulo dedicado al tema de la seguridad, con la presencia además de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, que ha sido un factor, ha sido protagonista también de algunas de las conversaciones. Ya, pero vamos a la ENADE y tratemos de responder esa pregunta que tú dejabas, Camilo. ¿Hay alguna posibilidad de que después de, haciendo el símil con lo de Lagos, ¿verdad? Así como lo llamaron a dejarlos trabajar tranquilos a Lagos en su momento, algo parecido a lo que podía haber ocurrido hoy día, pero el tono fue distinto, lo podemos repasar después. ¿Puede que haya una reconciliación después al final del periodo de Gabriel Boric con el mundo de los empresarios, Gonzalo? Mira, yo creo que los empresarios de manera muy cortés responden, ¿no? Al discurso del presidente y le dicen, queremos acciones. Muy bien las palabras, ¿no? Pero queremos acciones, que se traduzcan en cosas, ¿no? Que se traduzcan en decisiones. No basta con decir quiero crecer si no hay una agenda que permita crecimiento. No basta con decir que el crecimiento es importante para el país si finalmente no está en el centro del discurso, en el centro de las políticas públicas del gobierno, no hay de alguna manera medidas, ¿no? Si le pones ¿cómo? Porque la política está muchas veces no solo en la meta, ¿no? Esto de visualizar una meta como el crecimiento, sino de hecho la buena política está en el camino, ¿no? Si, bueno, ¿cómo se alcanza, ¿no? Y en eso se nota la conducción y el liderazgo. Y yo creo que ahí seguimos al debe. Yo creo que los empresarios le contestan con bastante educación cuando le dicen, ¿sabe qué? Vamos a esperar a ver qué hace el presidente, no solamente qué dice. Uh-huh. ¿Camilo? Sí, yo tengo la impresión de que lo primero es que aquí se ratifica lo que otras veces hemos comentado, ¿cierto? Esta máxima de Perón, o al menos a él se la adjudican, que es que en política la única verdad es la realidad. Y si hay algo de lo que tenemos que dar cuenta hoy es que más allá de todos los intentos que puede haber hecho el gobierno por tener una hoja de ruta propia, hoy día esto se trata de economía, seguridad, economía, seguridad. Uh-huh. Y frente a eso, yo creo que efectivamente el tiempo nos va a dar una perspectiva de si es que la recogida de guante del gobierno, ¿ya? Más allá de que uno siempre puede decir, mira, esto no era lo que creían, lo están haciendo por conveniencia, ¿cierto? Y las críticas que normalmente surgen cuando se constata esto, es decir, que el gobierno asume que las condiciones han cambiado, cambia entonces sus prioridades y comienza un trabajo por instalarse en ambos temas de manera seria y creíble. Hay que decir que en todo caso, probablemente desde la perspectiva de la agenda del ministro de Hacienda, no ha habido grandes variaciones. Donde sí ha habido variaciones es en el énfasis que el gobierno como unidad ha puesto para instalar un discurso económico. Es decir, nosotros hemos visto, entre otras, a la vocera de gobierno hace por lo menos 3 semanas, te diría yo, instalando temas económicos en la agenda. La ministra del Trabajo
al hablar hace algunos días sobre su agenda, sobre la agenda laboral, repasó todas las cifras macroeconómicas, digamos, como si hubiese estado en una clase magistral en la mañana con Marcelo. Entonces, ese esfuerzo coordinado del gobierno, efectivamente el tiempo nos va a dar una cierta perspectiva para ver si es que se traduce en una valoración de no solamente el giro, sino que además las medidas que finalmente han llegado a tratar de, y en esto hay que ser honesto, tratar de generar las condiciones para retomar el crecimiento. Yo dudo que este gobierno pueda arrogarse, ¿cierto?, el haber retomado el crecimiento. Y casi todas las métricas que hoy día existen hablan de 10 años de estancamiento. Por lo tanto, no lo partió y probablemente no lo va a terminar. Pero sí hay ciertas bases que al menos están presentes desde el inicio en el caso del ministro de Hacienda, que el gobierno ha tratado de impulsar. Una de ellas es el control de la inflación y otras algunas señales de inversión para recuperar algo, ¿cierto?, de ese atractivo para la inversión, sobre todo extranjera y sobre todo grande. Y ahí están los esfuerzos que se están haciendo en el ámbito de la construcción, de la minería y otros. No se va a cerrar hoy día, digamos. Las palabras del presidente son palabras, pero si efectivamente esto se estabiliza y se generan las condiciones para retomar una cierta senda de crecimiento, yo creo que sí, que efectivamente el tiempo le va a dar una perspectiva diferente y pueden terminar valorando al segundo presidente izquierdista al que le temieron. Ahora, es un hecho objetivo que aquí los prejuicios se instalaron, han estado instalados de lado y lado de manera permanente, ¿verdad? Probablemente hoy día las volteretas que el propio Boric reconoce, Gonzalo, y que defiende, y mucha gente las defiende también, ¿verdad? El cambiar, pero el mostrar con cierta evidencia que ese cambio se traduce en algo es una cuestión totalmente legítima y está bien. Yo creo que todos preferimos que cuando alguien está equivocado cambie y se corrija. Al final del día, pero tenemos tiempo, cuaja una reconstrucción de confianza y una pasada de hoja de esos prejuicios, un poquitito viendo lo que pasó con Ricardo Lagos. Y con Ricardo Lagos la descripción que hacíamos es totalmente real, fue así, partió con una desconfianza horrorosa, esas ENADES eran de una tensión, uno las vivió todas, ¿verdad? Porque iba siempre, uno no dejaba de ir a la ENADE justamente para tratar de reportear y de sentir y de palpar ese ambiente que después se fue distendiendo de una forma muy significativa hasta que lo proclamaron ídolo a Ricardo Lagos. Aquí no esperemos que proclamen ídolo a Boric, pero ese es un ejemplo de que sí es posible recuperar confianza y salvar los prejuicios en la medida en que también tú veas del otro lado ciertos cambios, y esos ciertos cambios Boric los ha intentado, digamos, con su voltereta y hoy día con un discurso que trató de ser muy empático con los empresarios, esta onda que la admira la capacidad de innovación y de pensar en el país y una larga lista de etcétera. Sí, es verdad. Yo creo que quizá el deseo, ¿no?, del presidente tiene que ver con eso. No es muy distinto al discurso que dio el año pasado en ENADE, el presidente, bastante similar, ¿no?, en los énfasis y en el tono. Pero el problema del presidente es la falta de persistencia, ¿no? Porque si alguien no dudaba, en el caso de Ricardo Lagos, que si él movía una ceja, el país se iba a dirigir hacia el lugar donde él había movido su ceja, nadie dudaba de eso, generaba confianza y credibilidad. No es el caso, ¿no?, del presidente Gabriel Boric, que hasta hace 3 semanas decía que el rol del empresariado en Chile era un rol tan paternalista que se permitía criticar a un gobierno que tenía un mandato popular. Yo creo que la mirada es bastante escéptica, ¿no?, del empresariado chileno y tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque no basta con, de nuevo, decir lo que tu audiencia quiere escuchar. Porque hay un tema de credibilidad y de convicción, ¿no? Es decir, ¿cuánto se sostiene este discurso? ¿Y qué hay detrás de él? Por eso cuando le piden acciones, es lo que le van a pedir. Es decir, aquí esta es la audiencia más pragmática de todas, Connie. O sea, si el país empieza a crecer y el presidente toma medidas que aumenten el crecimiento, en la ENADE lo van a aplaudir de pie. No tienen ningún problema en hacerlo. La pregunta es si lo van a aplaudir también en lo que dice Camilo, porque es verdad que es difícil provocar un salto del PIB de un minuto para otro, pero sí cambiar las condiciones que te den certeza de que ese salto sí se puede producir en un tiempo más. ¿Eso es razón de aplauso también? Estoy pensando en la permisología, en salvar el tema de los impuestos, terminar con las incertidumbres, etcétera. Es que yo creo que esa larga enumeración de terminar con la incertidumbre, la permisología, han sido titulares que le han carecido de gestión, ¿no? Yo creo que peor que tener una mala impresión de algo es tener unas expectativas elevadas de cambio que no se terminan de producir nunca.
¿ah? El otro día leíamos esto, hablábamos sobre permisología. El presidente habló el 1 de junio del año pasado sobre permisología como uno de los frenos del desarrollo de nuestro país. El año pasado. Resulta que de entre que el presidente habló a que va a volver a hablar este 1 de junio, prácticamente no ha pasado nada, salvo el anuncio de un proyecto, ¿no? De hecho, el propio nuestro ministro futbolista, ¿no? Grau, el ministro dice que tenía un mandato él, dentro de todos los mandatos que tenían que ver con la permisología, tenía un mandato con digitalizar ciertos permisos. Y tenía un mandato del presidente para hacerlo, ¿no? Hacia fines del 2023. Bueno, ya estamos en abril, todavía no se logra. Todavía no existe esa digitalización. Algo que depende solamente de la autoridad administrativa, no requiere de nadie más, lo hacen por sí y ante sí, y resulta que no se terminan de cumplir. Es por eso que el punto de la credibilidad con la cual se toma un discurso, porque no... Este es un presidente, como decía Camilo, que se ha rendido frente a la realidad. Pero la audiencia también lo entiende, que cuando él habla de crecimiento, no habla de crecimiento porque crea que el crecimiento es un camino que trae prosperidad, sino porque es a lo cual tiene que rendirse, porque su fórmula, o lo que él quería hacer, no lo pudo hacer. Algo similar le ocurre en materia de... ¿Tú no le concedes el espacio para que se haya dado cuenta de que estaba equivocado y que las cosas eran distintas? Es que, bueno, de nuevo, vamos a llegar al mismo punto. De eso se tiene que traducir en acciones, no en discursos solamente. Porque si se transmite solo en discurso, se transforma en algo retórico, en algo relativo. Cuando se transforma en acciones, y por eso quizá la peor comparación posible para Gabriel Boric es la de Ricardo Lagos, ¿no? La constancia y los cambios. Ricardo Lagos también cambió de posición. Y lo hizo a lo largo de su trayectoria política, pero lo hizo de una manera convincente, donde él fue ganando credibilidad, donde él, desde el minuto en que asume como ministro de Obras Públicas al minuto que es presidente, va construyendo una credibilidad en el mundo privado, va generando una relación. Por eso cuando él pone esa prioridad, logra romper. Además cuenta con, recordemos, él tenía un mandato de 6 años, ¿no? Y por lo tanto tuvo un tiempo largo, ¿no? Para salir de la crisis en la cual se vio involucrado a propósito de la crisis económica inicial en su mandato, logró generar una confianza en el mundo empresarial. En el caso del presidente, hay algo que le juega en contra el mismo, ¿no? Primero, la falta de persistencia en los conceptos o en la actitud. Y segundo, porque recordemos que este es el presidente de Narbona y Cresp, que fue una frase que lo dijo por sí y ante sí en la inauguración de un proyecto de desalación, ¿no? De una desaladora en el norte del país. Entonces, esa tensión que se fue generando, fíjate tú el tono, porque la diferencia del tono del conflicto, ¿qué le dice el mundo sector por sector económico, ¿no? A través de las cartas de los presidentes de los directorios, le fueron mencionando, el mundo forestal le dijo, ¿sabe qué? Es más fácil invertir en Brasil o en Estados Unidos que en Chile. Y eso es un problema para nosotros. Y así, sector por sector, la minería, sector por sector, le fueron marcando una pauta. Eso, en el fondo, hay una necesidad que no tiene que ver ni siquiera con este gobierno, y yo estoy de acuerdo con Camilo, no tiene que ver con este presidente, que es que hace 10 años perdimos la capacidad de crecer. Y eso, una de las razones principales de esa falta de crecimiento tiene que ver primero con medidas, primero con una convicción, de un consenso de que el crecimiento es importante, no depende de un gobierno que crea más en el crecimiento o un gobierno que crea menos en el crecimiento, porque uno diríamos, ¿cómo le podemos cobrar nosotros a este gobierno los problemas que tenemos de crecimiento cuando el crecimiento económico ni siquiera estaba en su programa? No era parte de sus preocupaciones. El presidente hoy día dice que sí es parte. Bueno, debe traducirlo en hechos concretos y de alguna manera generar esa confianza, romper el escepticismo que hoy día tiene en el mundo empresarial. Don Camilo. Ahora yo curiosamente creo que el ejemplo que estamos usando va a terminar siendo favorable para Boric, porque efectivamente, si hacemos el paralelo con Lagos, Boric ha tenido que hacer el giro que está haciendo en mucho menos tiempo, no solamente en un mandato más corto, sino que además haber pasado de diputado a presidente sin solución de continuidad, de manifestante a presidente sin solución de continuidad. Efectivamente no ha tenido ese proceso, esa cocción más bien a fuego lento que fue convirtiendo a Lagos en la figura que finalmente se convirtió. Y así todo, ¿cierto? Existía exactamente la misma aprehensión respecto de Lagos. A Lagos le citaban sus tesis del año 70, para decir que no le creían lo que estaba diciendo. Entonces, yo creo que hay que recordar esa época como lo que realmente fue. Hoy día la estamos mirando
con el diario del lunes, cuando después se hizo el giro y cuando finalmente dijeron los mismos empresarios que Lagos, como estábamos recordando hace un rato, lo amaban, ¿cierto? Pero en esos momentos, en el déjenos trabajar tranquilo, en el presidente, las cosas, las ideas pasan y las cagadas quedan. Ese era el tono de los empresarios. Ese era el tono de los empresarios respecto de Lagos. Y habían tenido además todas estas otras aproximaciones de él como ministro tantas veces, ¿cierto? Como para haber tomado otra decisión. Yo creo que aquí le quiero conceder un punto al gobierno, y es que existe una trinchera de la que es difícil saltar, un prejuicio del cual es difícil saltar. Y si hay algo que tuvieron los vapuleados 30 años, que permitieron tomar ciertas decisiones que tuvieron finalmente eco, que produjeron cambios reales, es que había una cierta unidad de propósito, o al menos de diagnóstico respecto de algunas cuestiones básicas como el crecimiento, la focalización, la urgencia por terminar con la pobreza, y luego el concepto de desarrollo, que precisamente es Lagos el que lo instala con esta idea de llegar a ser un país desarrollado. Eso, ¿cierto? Las élites tenían un cierto nivel de consenso. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cuánto tiempo más nos vamos a tardar en no creerle al gobierno que se está sumando al consenso al cual lo están invitando precisamente la oposición y los empresarios, de forma tal de que lleguemos a la conclusión de que efectivamente existe ese consenso y que ahora lo importante es tirar todos para el mismo lado, tirar el carro hacia el mismo lado? O sea, es al revés. Me parece que hoy día el peso de la prueba está al frente. El peso de la prueba es, bueno, independiente de las razones, seamos pragmáticos, como les gusta mucho decir a la derecha. Da lo mismo porque el presidente cambió de opinión, pero cambió. ¿Por qué usted no toma ese guante, ¿cierto? Y le echamos para adelante hacia un lugar parecido. Entonces, tengo la impresión, y me puedo equivocar, de que el gobierno está intuyendo también parte de eso. Que una parte de este pataleo tiene que ver con que el gobierno está, de alguna manera, está rascando donde pica, que más allá de que todavía falten muchas cosas por resolver, la gente está sintiendo que hay algo que está cambiando en el clima económico, en la cantidad de empleos que se comienzan a generar, ¿cierto? En el tipo de conversación. Obviamente esto todavía no se produce ni en cifras de consumo, yo creo que está frenadísimo, ¿cierto? Pero hay algo respecto de esa expectativa que puede estar variando, y ojo, que podría ser que el gobierno, si mantiene una cierta consistencia, sé que es muy difícil, sobre todo para este gobierno, si mantiene una cierta consistencia, podría terminar empalmando su discurso con la percepción de la realidad, ¿ya? Y yo creo que estamos perdiendo tiempo, sinceramente. Estamos perdiendo tiempo para que efectivamente estas brotes verdes, respecto de un cierto nivel de consenso sobre que el crecimiento es algo relevante, que no tiene sentido repartir pobreza, ¿ya? Bueno, que lo convirtamos entonces en políticas concretas. Y en eso creo que la invitación está lanzada, y el gobierno está jugado con eso. ¿Puede rebotar? Sin duda. Sin duda, sin duda. Ahora, yo le sumaría eso en esta lógica de convergencia, de ir convergiendo a cuestiones donde efectivamente puede haber un grado de acuerdo. No es menor escuchar en la ENADE a los líderes de los empresarios, en este caso a Karen y a Ricardo Mede, remarcar con bastante insistencia y con datos, con cifras en sus PowerPoint y todo, el tema de las necesidades de la gente. Ojo ahí, porque también hay una sensibilización en ese discurso que probablemente uno piensa, si lo miráramos desde Marte hacia la Tierra, digamos, debiera conectar en algún minuto, porque son agendas que en algún momento pueden perfectamente unirse. Pero hay ahí también un cambio del tono, un interés de los propios empresarios por sentirse probablemente más empáticos con la gente y que la gente los mire de otra manera y con alguna posibilidad de entendimiento con el mundo político también. Hay un componente ahí en el discurso empresarial que es bastante novedoso. Yo no había visto las láminas respecto del tema de infraestructura de educación o vivienda, etcétera, que puso Ricardo Medios hoy día, puestas por el líder de los empresarios, digamos. Sí, es verdad, en la presentación del mundo empresarial yo creo que hay liderazgos distintos a los más tradicionales, y que están abordándolo de una manera más comprensiva, ¿no? Y eso obviamente que se recibe bien. Ahora, no le equivoco una cosa, el empresario es algo que quiere invertir y ganar plata, básicamente, ¿no? Y está dispuesto a poner su talento y todo para lograrlo. Y movilizar todos los recursos necesarios, humanos, capital humano, el capital tecnológico, todo para lograrlo. Y por lo tanto, a diferencia de la política, ¿no? Y por eso es que yo sitúo que el presidente y la puesta en escena respecto al crecimiento está más todavía puesta en eso. Aquí lo que mandan son los hechos y la construcción de confianza.
Entonces, no hay nadie que no esté dispuesto a invertir en Chile si se dan las condiciones. El tema es que están esperando que se den las condiciones. Y el gobierno, más que frenarse, esperando generar la credibilidad necesaria en la oposición, generar la credibilidad necesaria en el mundo empresarial o en la élite empresarial, lo que tiene que hacer es construir ese escenario favorable a la inversión. Entonces, cuando uno vea que el ministro de Hacienda empieza a decir, ¿sabe qué? Nosotros vamos a tener que bajarle los impuestos fuertemente a las empresas. Nosotros vamos a tener que favorecer e incentivar la inversión en Chile y generar incentivos muy fuertes para la inversión. Hechos. Cuando se produzcan esos hechos, yo no tengo ninguna duda que no va a haber problema en que digan, ¿no?, que el presidente Boric lo amamos, al igual que amábamos al Lago, ¿no? Pero el problema es que hasta ahora es la retórica, ¿no? Es la retórica de la gente que se pone feliz cuando le dice, oye, va a haber un tren a Valparaíso. Y aplaude. Y después se acuerda que el tren, en realidad, con suerte lo van a ver sus hijos y no sus nietos. ¿Ah? Que ese mismo tren se lo prometió un gobierno atrás, se lo prometió un gobierno de adelante. Entonces, parte del problema de credibilidad que tiene el sistema político en su conjunto, del cual es parte el presidente Gabriel Boric, tiene que ver con promesas incumplidas, tiene que ver con cosas que no pasan, ¿no? Por eso cuando el propio presidente, hace una semana, menos de una semana, ¿no?, dice, oiga, claro, pero primero apruebe la reforma de pensiones, después hablamos del sistema político. Se tiene que decir hoy día, ¿no? Tiene que decir, ¿sabe qué? En realidad parece que no fue buena idea. Yo creo que sí, que es muy bueno que cuando uno está equivocado, cambie de opinión, es muy buena señal. El problema es cuando tú cambias de opinión en todos los temas, o cambias de opiniones de un sentido al otro, semana por medio, la gente te va a decir, ya, está bien, está tratando de encontrar el lugar correcto. Pero yo me quedo un poco con lo que dice Camilo, yo lo había dicho en algún momento en la radio también. Bueno, entonces, pero ya, si está ese cambio de opinión y te están ofreciendo subirte a ese carro, aprovechemos. Y acá tenemos otro problema, porque podríamos embarcar hasta los empresarios al carro, pero vamos a chocar con el Congreso. El Congreso es una realidad paralela, es un mundo en sí mismo y tiene sus propias disputas, sus propias polémicas, y cuando pensamos en que necesitamos reformar el sistema político, todos estamos mirando al Congreso. Sí. Oye, solo un pequeño cogollo, porque uno deja a Miller y te pasa 25 goles. Dele. Una cosa, ¿cierto?, es que se generen las condiciones para invertir desde un gobierno de izquierda, aliado ahora con la centroizquierda, y un ministro de Hacienda que pertenece al segundo grupo, y otra es decir que eso solo se puede traducir en bajar impuestos, porque entonces para eso esperemos que sea gobierno Gonzalo, digamos, y va a llegar con esa propuesta, pero tendrán sus herramientas, sus estrategias, y ojo, que la inversión extranjera sí ha repuntado, la directa, que sí hay empresas que, hablando con las lucas, BHP, ¿cierto?, no solamente han invertido, sino que además han anunciado ofertas por empresas grandes que están operando en el mercado local. Y claro, y te aseguro que iba a decir, no, que el precio del cobre. Bueno, pero que el precio del cobre es el precio del cobre, pero tú lo podís, si sigo tu tesis, podrías invertir ese mismo esfuerzo en cualquiera de los otros países mineros que son mucho más atractivos, dado que Chile dejó de serlo. Pero no, se están invirtiendo acá. Entonces, ojo, que estoy hablando del lado político empresarial, estamos hablando de la dirigencia política empresarial, por lo tanto, esta distinción respecto a que los empresarios van a actuar solo con hechos, bueno, entonces miremoslas las cifras. Lo que estamos comentando ahora son las declaraciones del lado político empresarial. ¿Ah? Por eso, Camilo, yo creo que bueno siempre que nos digamos la verdad y después nos enredamos aquí y todos nos entretenemos, porque si al final del día la invitación del presidente es ¿a qué? A decir que todos queremos crecer, pero que quiere aprobar el pacto fiscal que sube los impuestos, yo no sé de qué crecimiento estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la invitación? O sea, cuando el presidente dice, ¿sabes qué? Para nosotros es prioritario que Chile debe crecer. No, sin entrar en el detalle del tipo de inversión, se dice, no, la inversión extranjera es de largo plazo. No se decide de un año a otro. Son décadas de estudio para poder tomar control. El momento de la minería, obviamente que sí. Pero cuando amenazan como si la decisión de hoy día hiciera... Por eso te digo, Camilo, o sea, yo creo que aquí el que tiene el sartén por el mango en términos de hacer realidad su discurso es el gobierno, y que la invitación sea invitación a algo concreto. Es lo que le dicen, como dije al principio, con mucha educación los empresarios. Esperamos ver en qué acciones se traduce este discurso, porque si este discurso no se traduce en ninguna acción, bueno, es un discurso más de la nave, bienvenido, pero que no va a producir ningún cambio. Ya, una acción que debiera producirse entonces
después de esta rectificación que hizo el presidente, y me voy a pasar al tema del sistema político, que se tomó bastante de la conversación de la ENADE, ojo, la seguridad y el tema de la reforma del sistema político pasaron a ser dos temas filoeconómico-políticos, totalmente, porque son parte de la conversación y de la discusión que se viene dando en ese mundo desde hace rato, y en la ENADE particularmente hoy día. Hoy día el presidente lo que dijo es que está totalmente a favor de una reforma al sistema político, que considera valiosas muchas de las propuestas y que como gobierno van a impulsar efectivamente un cambio en el sistema, y que bajo ninguna circunstancia ha querido condicionar en el fondo esa reforma a otra, sino que básicamente relevar la importancia que tiene la reforma a las pensiones porque la gente la está esperando, etcétera, etcétera, etcétera. Cobremos la palabra entonces y pidamos la reforma al sistema político. ¿Qué reforma al sistema político y cuándo? Y es de toda lógica, porque si ahí hay una cierta consistencia de nuevo de la realidad que se ha impuesto con toda su majestad. Si estamos en esta suerte de revival de los 30 años, estábamos hablando, ¿cierto?, que había un cierto consenso sobre el tema del crecimiento. Un cierto consenso respecto de la focalización. Las políticas universales, digamos, se supone que llegaron para dar vuelta a eso, y hoy día parece que avanzar en la medida de lo posible no es sacrílego. Y el otro elemento que había importante en ese periodo, ¿cierto?, era un sistema político que funcionaba con una cierta estabilidad. Estabilidad que estaba dada no solamente por las reglas que se tenían, que eran distintas a las actuales, sino también por las culturas políticas que habían llegado a hacerse cargo del proceso durante ese periodo. No nos olvidemos que se tuvo que armar una gran coalición para el no. Una coalición diversa que terminó generando sus propias reglas de gobernanza interna, ¿cierto? Y al frente también se armó una gran coalición, y además estaban ayudados esos dos grandes bloques por el binominal en esa época. Y por lo tanto, ese periodo, ¿cierto?, tenía un cierto consenso respecto del crecimiento y un cierto consenso sobre la importancia de las políticas públicas redistributivas. No las dejemos de lado, porque fueron súper importantes durante ese periodo. Y además un sistema político que funcionaba. Esta última parte nosotros no la tenemos. Y aquí sí que no bastan las declaraciones, porque efectivamente va a ser, incluso es probable que termine siendo más importante para aprobar una reforma de pensiones, modificar el régimen político, sí, ¿cierto?, que al revés. Es cierto que está muy avanzado, es cierto que llevamos 3 gobiernos sin avanzar en términos de pensiones. Es cierto que si finalmente se hace lo que han hecho los últimos gobiernos, que es decir, mira, ¿sabéis qué? Avancemos en aquello que tenemos de acuerdo, probablemente tengamos algunas mejoras, pero la verdad es que es imposible pensar en reformas de gran calado con el sistema político que tenemos hoy en día. Por lo tanto, ahí sí se requiere una reforma. Sí creo que no hay que perder de vista que la pura regla no es la que produce el comportamiento. Aquí también los liderazgos importan, los incentivos importan, la idea, por ejemplo, de tomar ciertas cosas con una mirada de Estado, es decir, de continuidad en el tiempo y no solamente una mirada electoral, y esos son comportamientos de las élites actuales. Yo tengo el problema, ¿cierto?, es que uno puede decir que es muy importante hacer una reforma al régimen político, pero los que van a tener que aprobarla son los políticos que actualmente hoy día estamos criticando. Y yo no veo cómo cuadrar el círculo entre los incentivos que ellos tienen por ser los beneficiados y lo que en realidad nosotros entendemos, por lo menos los 3 que estamos aquí, entendemos que sería una buena reforma. Una buena reforma probablemente no tendría ninguno de esos incentivos. Los incentivos que a muchos de ellos hoy día los tienen, ¿cierto?, siendo actores relevantes en las votaciones en el Congreso o incluso con capacidad de ser electos, habiendo renunciado a sus partidos, habiendo hecho y deshecho alianzas antojadizamente, ¿cierto? Bueno, eso no es lo que creo que nosotros estamos pensando cuando decimos una buena reforma al régimen político. Entonces, aquí sí que la realidad se nos va a aparecer como un fantasma mucho más porfiado que en el otro caso. Yo hagamos una cosa para que sigamos con el gancho del sistema político, porque me encantaría saber lo que opina Gonzalo, además también de como reforma. A ver, la deseable y la posible, porque aquí tenemos dos cosas que tenemos que ver si las logramos cuadrar en esta cuadratura del círculo que decía Camilo. Vamos rapidito al corte que tenemos que hacer y a la vuelta retomamos qué es lo deseable y qué es lo posible, pensando en el sistema político y quiénes debieran involucrarse activamente en esa discusión para zanjarla pronto. Vamos y volvemos.
Estamos en los monos en Infinita y habíamos dejado ahí dando vuelta, ¿verdad? La idea, o tomando un poquitito el hilo a partir de lo que dijo el presidente Gabriel Boric hoy día en la nave, de que es partidario y buscaría impulsar como gobierno una reforma al sistema político. Yo le preguntaba a Gonzalo, ¿qué es lo deseable y qué es lo posible? Yo entiendo que hay como 3 pilares fundamentales para pensar en una reforma que genere algún cambio. Esta cosa de terminar con el discolaje, terminar con la fragmentación, al menos esas dos para partir. Bueno, sí, yo creo que se ha ido construyendo un consenso, ¿no? Producto de que los 10 últimos años hemos tenido un parlamento que de alguna manera ha adquirido un nivel de fragmentación y de polarización que lo ha hecho ineficaz, ¿no? Incapaz de cumplir con sus objetivos más básicos, ¿no? Como son alcanzar acuerdos y grandes reformas para nuestro país. Entonces uno dice, bueno, si estamos de acuerdo en la enfermedad, por decirlo así, y estamos de acuerdo también en que las medidas las medidas que permiten avanzar en esto, ¿dónde topamos, no? Y lo que nos dice Camilo en un acto de realidad dice, bueno, es que ese discolaje que queremos eliminar tiene que ser votado por los díscolos, ¿no? Esa fragmentación de tener 20 fuerzas políticas en el Congreso, que consideramos que además de irreal, o sea, es decir, no refleja la realidad política del país, tener 20 fuerzas políticas distintas, bueno, tiene que ser votada por esas mismas 20 fuerzas para que queden solo 4, 5, 6, ¿no es cierto?, fuerzas políticas funcionando. Entonces, es decir, ¿por qué van a votar por su autoeliminación los díscolos y por su autoeliminación los partidos que son parte del fraccionamiento? Y es un punto fuerte, ¿no? ¿Por qué? No tiene ningún incentivo para hacerlo. Entonces, ¿cómo? Una de las maneras, porque lo que pasa es que a veces la urgencia nos atora, es que en general las reformas políticas, no hemos llenado de reformas políticas hechas a la carrera y hechas mal. No hemos llenado. Porque cuando se dice gran parte del mal funcionamiento que tenemos del sistema político actual obedece a reformas hechas. No obedece a un deterioro institucional, no. Se cambió el diseño institucional, se empezó a parchar y empezamos a copiar reglas del mundo del sistema parlamentario europeo, las empezamos a traer como instituciones aisladas y las empezamos a enchufar en distintas partes. Entonces ahora cuando no reconocemos este árbol, ¿no? Cuando nos parece que tiene ramas de todos los colores, no sabemos qué fruta realmente es la que da o no da ninguna, ¿no? ¿Cuándo va a brotar? Si es perenne o no. Bueno, decimos, bueno, eso es producto de lo que fuimos haciendo, ¿no? Cambiando el sistema electoral, permitiendo que los parlamentarios pudieran renunciar a los partidos, que formar nuevas bancadas, que un parlamentario sea elegido por un bloque, después se cambie de partido, después se vuelva a salir del partido, y hoy día esté en una bancada, mañana esté en otra. Entonces decirle esa verdadera estafa, ¿no? Respecto para el elector o situación de alta confusión, decirle, bueno, ¿cómo saltamos de ahí? Bueno, cuando no votan para sí mismos ni para sus problemas, sino que votan para la institucionalidad. Es decir, si nosotros asumimos de que ellos son los responsables para votar una reforma que los va a afectar en 18 meses más, esa reforma es inviable. Entonces tenemos que pensar en cuánto tiempo. En el para la siguiente elección. Para la siguiente elección. Y si esto lo hubiéramos hecho bien antes, ya estaríamos operando, ¿no? Ya estaríamos operando bajo esa lógica, porque los actores se alinean, ¿no? Lo conversábamos largamente el jueves pasado cuando decíamos, oiga, los mismos que lucharon 30 años por eliminar el binominal, hoy día han desarrollado como estrategia política reducir la oferta de alcalde y reducir la oferta de gobernadores, ojalá a solo 2, cosa que las personas no se equivoquen en quién votar, ¿no? Bueno, entonces uno dice, hay una progresión de saber de que esta estabilidad que parece que a algunos lo aburrió durante los 90 y los 2000 se transformó en una inestabilidad que está generando daño, ¿no? Uno de los pilares del crecimiento de los 30 años era la estabilidad política. Uno de los causantes del deterioro económico, social y político de los últimos 30 años es la política y su mal funcionamiento. Entonces, ¿hay que corregirla? Sí. ¿Es urgente? ¿Se puede hacer? Sí. Quizás no con la velocidad que nos gustaría, pero cuando tú fijas reglas institucionales, no pueden ser reglas fijas para esta elección, ni sino que tiene que ser una regla que permita generar incentivos en el largo plazo. Porque así cuando, por ejemplo, cuando tú eliminaste el binominal, el 2013, o sea, el 2014, perdón, 14, sí. En la primera elección, el 2017, no se notó tanto. ¿Dónde se notó? El 2021 ya explotó, ¿no? Fue la siguiente, porque los hábitos y las costumbres políticas tampoco cambian por ley de un día a otro, pero sí van generando los incentivos. Y por Dios que hemos visto cómo esos incentivos se han multiplicado en el Congreso.
Sí, algo de eso demostró en estos últimos días Carolina Toá, precisamente porque en la discusión del Ministerio de Seguridad ella tuvo que levantar la mano y decir, bueno, mira, si esto les complica que yo vaya a tener todas estas atribuciones, en tanto ministra del Interior, bueno, hagámoslo para el siguiente periodo. Y efectivamente se destraban algunas de esas conversaciones. Yo creo que ese es un elemento. Y otro, que, vamos, este programa va a ser el más treintañero de todos los tiempos, pero le hicimos bueno, un pique al lago la primera vez. o sea, olvídate. Pero creo que hay otro gran lesionado, digamos, del ninguneo a los 30 años que debiese estar muy presente en esta discusión, y son los expertos, son los técnicos, son los, o sea, la tecnocracia fue vapuleada hasta el hartazgo y probablemente con justa razón, porque entre otras cosas tuvo sus propios fracasos. Yo creo que de eso es el Transantiago probablemente el más sonoro. ¿Ah? Podrán decir la calidad de los técnicos que estaban a cargo de eso no era la mejor, todo lo que tú quieras, pero estaba dentro del modelo tecnocrático, ¿cierto? Que con el cual se hacían las cosas en ese periodo. Pero aquí hay gente que sabe. Y como dice Gonzalo, los sistemas, existen multiplicidad de sistemas. Para efectos electorales, todos los sistemas además tienen una corrección. O sea, hay mayoritarios corregidos, hay proporcionales corregidos, hay experiencia respecto de cómo conversan mejor con los regímenes presidenciales y los regímenes parlamentarios, porque hay una cierta coherencia que se debe guardar. Obviamente no es lo mismo un régimen parlamentario que está mirando la elección para conformarse, es decir, se miden las fuerzas y después se conforman los gobiernos, que un sistema presidencial, ¿cierto? Que uno debiese tratar de tener todos los incentivos posibles para que se organice como oferta para la elección, ¿cierto? Entonces, yo creo que aquí, aparte de la gradualidad, otro que habíamos sacado nuestro vocabulario, la gradualidad, es decir, probablemente ciertas normas transitorias que no operan al tiro, que operan en una o dos elecciones más, o que se van a tener que ir verificando en el tiempo, debe ir acompañado de una discusión seria, con expertos. Hay expertos reputados, no tenemos que ir a la NASA a buscarlos, ¿cierto? Están en las universidades chilenas, varios de ellos son archiconocidos, la mayoría no son muy simpáticos, pero bueno, no se puede tener todo en la vida, pero claro, van a tener que estar aquí en esta discusión. Oye, pero para entrar en el área chica también de este tema, umbral mínimo, ¿no? Partidos con menos del 5%, no más. Para afuera. Afuera. O sea, los que yo tengo el 3, bueno, júntense con alguien que tenga el 2. Ya, pero espérate, que tenga el 5, pero el 5 de verdad, y no esta cuestión de que si eligen tantos parlamentarios y no tienen el 5, están igual. Pero, Connie, el 5%, eso mantiene vivo algunos de los votos. Lo que pasa es que, bueno, como este es un país diverso y heterogéneo en su geografía, claro, alguien podrá decir, ¿y qué pasa si yo tengo diputado en Arica, tengo diputado en Iquique, tengo diputado en Antofagasta, o tengo diputado en La Serena, y resulta que no tengo el 5%, pero soy un partido que da la representación a todo el norte de Chile, y no tengo el 5%. Ya, ¿y qué hace? Claro, bueno, pero la democracia cristiana hoy día, la democracia cristiana sigue viviendo porque tiene parlamentarios que le permiten, pero no porcentaje. No, por eso, pero de nuevo, es un umbral. La única forma no es ilegalizar el partido, por eso te decía yo que es importante que mirar experiencias comparadas, porque la otra posibilidad es que existan los partidos chicos, pero que las condiciones de elegibilidad de los representantes tengan umbrales, tengan una corrección mayoritaria. ¿Te fijas? Entonces, claro, el partido puede seguir existiendo y puede tener sus banderas, pero para poder elegir va a tener que alcanzar ciertos umbrales. Eso, y el umbral del 5% para tener parlamentarios a mí me parece un umbral razonable, ¿no? Que va a forzar a la asociación de aquellos que hoy día se sienten tan distintos, pero que en realidad pueden coexistir de manera junta, ¿no? O sea, si todas las vertientes humanistas, la Alianza Humanista, el partido, el verdadero partido humanista y todo... Oiga, uno, pues no, como 6 partidos humanistas en Chile, no es que nosotros somos un humanista ecologista, que es una variante, está bien, pero uno, pues no 5, no 6. Aquí no podéis tener más de un árbol de Pascua en el living, pues. Sí, ese es el problema. Claro. Entonces, el umbral me parece algo como que debiera ser de consenso, ¿no? Si el umbral es de 5%, de 4%, bueno, prudencial, pero debemos tener un umbral mínimo. Lo segundo, a mí por lo menos, si nosotros tenemos un sistema presidencial y el sistema presidencial resistió todos los embates de los consejos constitucionales, de todos los colores, bueno, si usted tiene un régimen presidencial y los chilenos valoran ese régimen presidencial y la cultura presidencial, tenga un sistema mayoritario, tenga un sistema mayoritario para elegir a parlamentarios. Es decir, que estén más o menos alineados
con el presidente, ¿no? Y así funciona en muchas democracias occidentales, de hecho en las más antiguas, en las más grandes, sistemas mayoritarios, ¿no? Porque nosotros tenemos el engendro y tenemos proporcional y un proporcional extremo en una parte y por el otro lado tenemos esta figura de lo presidencial como algo mayoritario. Tiene que estar más o menos alineado. Ahora, ese sistema mayoritario parlamentario puede tener correcciones, puede tener matices, obvio que los puede tener, ¿no? Tiene que tenerlo porque es la textura que le permite reflejar mejor la realidad, pero con un incentivo mayoritario. Si el incentivo no es mayoritario, obviamente que pasamos de que los matices pasan a ser los dominantes, ¿no? Y pasamos que los dísculos ya, hoy día deberíamos hacer la lista no de los dísculos, la lista de los ordenados, nos demoraríamos menos, ¿no? Menos, cierto, es verdad. Entonces, yo creo que hay cosas concretas respecto al sistema político que nos van a permitir acercarnos a una conversación. Obviamente que cada una de estos cambios de reglas generan ganadores y perdedores o eventuales, ¿no? Aquí algunos pensaron que se terminaba el binominal y iba a haber un escenario político. No ocurrió ese escenario político, ocurrió otro totalmente distinto, no previsto, ¿no? Pero no es tan lineal, ¿no? Cuando tú cambias las reglas, quiénes van a ser los ganadores y perdedores, pero sí hay percepciones respecto de eso. Por lo mismo, no hacerlo para la elección que viene ahora en 18 meses más, porque si no la calculadora va a dominar o va a trancar todo, sino hacerlo para la siguiente elección, ¿no? Tal cual como fue entrando el sistema de los senadores, que entró de una elección a la siguiente hasta que se completó. Bueno, hay maneras de avanzar gradualmente hacia donde se quiere. El problema es que estamos pegados donde nadie quiere, al menos en lo político. Oye, a esta altura uno podría definir como un riesgo grande para nuestra democracia, para el futuro de nuestra democracia, mantenernos como estamos en el tema del sistema político. Pero hay otra, de hecho el presidente la nombró como amenaza para la democracia hoy día, pero que mundialmente también como fenómeno se ha puesto en esa misma dimensión, que es el tema de la seguridad. Había un capítulo en la ENADE hoy día dedicado justamente al tema de la seguridad. Hablaba la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, hablaba también, está de hecho todavía, y el expresidente colombiano, Iván Duque. Y tenemos un tema ahí con Venezuela, hay un mundo en materia de relaciones internacionales con esto. Está funcionando con Colombia porque agarraron a uno de los que asesinó a la ahora mayor Sánchez, Emanuel Sánchez. Tenemos el tema pendiente con Venezuela, a ver si nos van a mandar de vuelta o no a los dos asesinos del teniente Ojeda y a aceptar los charter, etcétera. Pero tenemos además este tema que está poniendo durante su intervención ahora mismo, en la tarde en la ENADE, Patricia Bullrich, que tiene que ver con la cooperación regional en la lógica de atender a los problemas del crimen organizado. Más allá de si Hezbollah está en la triple frontera, está en el norte, etcétera, etcétera, hay un tema. Y probablemente la asociación, Argentina es una asociación dolorosa con Hezbollah, por razones bastante obvias, ¿verdad? Hace 30 años, un atentado en la embajada, el atentado en la AMIA, 30 y tantos y 80 y tantos muertos, o sea, hay un dolor ahí del que hay que hacerse cargo. Pero también hay una asociación con Hezbollah con el crimen organizado. Hezbollah anda dando vuelta, o miembros de Hezbollah andan dando vuelta en asociación con el crimen organizado para financiarse. Ahí se pone un tema que es un temón, ¿verdad? Porque tenemos miradas todavía un poco distintas, no sé si son divergentes o pueden ser convergentes o no con los países del entorno, de las que tenemos que hacernos cargo, y ese es el llamado que hace Patricia Bullrich hoy día. Claro, no son convergentes las dos estrategias en todo caso. Yo creo que la segunda parte cae de cajón. Es decir, los problemas de seguridad que tenemos no terminan en la frontera de ninguno de los países. Y por lo tanto es obvio que aquí debe haber una conversación panregional, ¿cierto? Y debe haber una coordinación, y una coordinación que ojalá deje en suspenso, digamos, las diferencias ideológicas que son las que han dominado la escena en el último tiempo, que podrán seguir existiendo, pero este es un problema que tenemos todos, y ya jugamos a la chiflota. Ya no es que ahora el problema es tuyo y no es mío, ya jugamos a la chiflota y la verdad es que el problema lo tenemos todos. Sí creo en todo caso que esa forma, y ahí probablemente el gobierno argentino tiene esta doble dimensión de que por un lado, ¿cierto?, está haciendo esta invitación, pero por otro lado tiene comportamientos como el que ya habíamos comentado la semana pasada, es decir, el recetarse a avisarle a otro país por la prensa, digamos, de que tenemos detectado a un grupo terrorista con células en tu territorio, no ayuda mucho en el sentido de la colaboración entre los países para resolver un problema. De hecho, te genera un problema.
Máxime cuando tú lo estás apuntando en un lugar donde existen una serie de otras organizaciones criminales que podrían, dado que ahora tienen patente de organización política, digamos, hacerse pasar por Hezbollah o por lo que fuera. Por lo tanto, esa parte que hace la ministra argentina no suma. O sea, yo me acuerdo, ya que estamos con estas evocaciones del pasado, aquí la Patricia Bullrich se parece mucho a la visita de Fidel, a Allende. Es alguien que en realidad, ¿cierto?, te está pauteando, no te está ayudando, no te está, y por eso se volvió tan incómoda para la propia izquierda y para el propio gobierno de Allende la visita de Fidel, ¿cierto? Aquí lo que está haciendo Patricia Bullrich, por un lado, ¿cierto?, es a mantener este discurso que es evidente, que es lo que por donde tenemos que avanzar, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, instala de motu propio temas políticos que son complejos en el centro del debate, es decir, se mete en tu debate interno. Y por lo tanto, creo que ojalá prime la segunda Bullrich y no la primera en la discusión que viene. Oye, yo por casualidad de la vida, pero la semana pasada que estuve en Buenos Aires, bueno, con Camilo, ¿no? En un seminario allá de Universidad del Desarrollo, UCEMA y COPSA. Qué gran trabajo está haciendo Patricia Bullrich en Argentina. A ver, detalle. Qué gran trabajo está haciendo allá. De verdad, o sea, la construcción de credibilidad. Piensa tú que ella, solo poner en perspectiva, ella es la gran derrotada de la última elección. Sí, claro. Ella es la gran derrotada de la última elección. Alguien que todos miraban como que iba a ser la próxima presidenta, todo el tema de seguridad. Ella ya había sido ministra de seguridad antes, tiene una credibilidad en ese tema, no tuvo ningún problema en recoger el guante y decir, ya, yo voy a ser la ministra de seguridad de quien me derrotó, no tengo problema, lo asumió, pero está haciendo un gran trabajo, está metida de cabeza en Rosario, en los lugares más duros, está confrontando al crimen organizado, tiene todos los días, ¿no?, confrontando adentro de las cárceles, yo la invito a seguirla para darse cuenta en qué está. Y por eso, que cuando comentamos esto la semana pasada, yo dije, fue un error en la forma de lo que había hecho, pero que había acertado, porque además, como ella se corrigió, ¿no?, y pidió la excusa de la forma, eso le permitió, la semana siguiente, está en Chile, con la ministra del Interior, entregándole la información, porque la información es concreta y es verídica. Entonces le trajo los papelitos, le dijo, aquí están. Usted verá qué hace con Hezbollah en el norte de Chile, ¿no? Usted verá qué hace, aquí está la información, me equivoqué, no debería haberlo dicho por los diarios, se lo debería haber traído así. Es parte de la cooperación que necesitan. Y de nuevo, instala algo que también lo habíamos reiterado acá, la necesidad de tener una estrategia regional frente al crimen organizado y frente al problema de migración, ¿no? Nosotros tenemos una vulnerabilidad en nuestras fronteras que hasta el cansancio, ¿no? O sea, estamos muy contentos porque el asesino del carabinero Sánchez, ¿no?, apareció en Colombia, pero resulta que el personaje se salió de Chile, entró a Perú, entró a Ecuador, entró a Colombia, lo pillaron allá, ¿no? O sea, estaba así, pues ya estaba en Popayán, le faltaba Cali y una más, y de Venezuela, lo único que tenemos claro es que de Venezuela no volvía, ¿no? No existe la misma cooperación. Hoy día al menos sabemos que en el gobierno de Colombia, un gobierno respetuoso del Estado de Derecho, va a ser cumplir, primero va a estar detenido, y segundo, el propio presidente Petro dijo, no, yo se lo voy a devolver a los chilenos, ¿no? A este asesino de policía se lo voy a devolver a los chilenos y ahí va a operar la extradición. Entonces, la cooperación panregional es evidente que es necesaria, es básica. ¿Por qué? Porque la vulneración de nuestra frontera. Este personaje, el asesino, no tenía una identidad falsa, tenía 3. Tenía carnet de identidad chileno, identidad venezolana, tenía un pasaporte en Ecuador, un pasaporte en Colombia. Entonces, era un emprendedor. No, ese nivel de logística, Camilo. Pero si esa es la dificultad. Ese nivel de logística habla de que no es un personaje aislado, sino que es parte de una red de crimen organizado. Que él cumple roles, que él le responde a ciertas personas, pero que hay una logística de apoyo, ¿no? No cualquiera hace esa travesía que él hizo, porque mirando para dónde va la micro, ¿no? ¿Cuál es la micro que lo lleva al siguiente pueblo? Le costó más salir a Jadwe que... Mira, claro, es lo que le costó salir al alcalde Jadwe. Es parte de la dificultad, pues, y la dificultad también es lo que hablábamos el otro día respecto de Venezuela. Venezuela en sí misma es un problema. Déjeme, porque no nos queda mucho rato, pero me parece que es súper interesante por lo que representa. La ministra Bullrich, justamente hoy día en una entrevista previa a la intervención del ENADE,
habló de la idea de abrir el proceso de extradición de Galvarino Paulaza, uno de los condenados por el crimen del senador Jaime Guzmán. A él en los gobiernos de los Kirchner y el de Alberto Fernández también, ¿verdad? Porque lo mantuvo, le dieron la categoría de refugiado político. Se la han quitado y ahora hay que activar el caso a nivel de la justicia para lograr la extradición. Esa es una cuestión que depende completamente de la autoridad argentina. La extradición no fue posible mientras él fue un refugiado político en Argentina, insisto, durante esos gobiernos, pero ahora con el cambio de signo de gobierno hay una disposición distinta y hoy día el canciller Van Clavera nada más reaccionó diciendo que sería una gran noticia, una muy buena noticia que efectivamente ese proceso se abra. Esto representa también un cambio obvio por el cambio de gobierno y más allá de la ideología del gobierno, pero también representa una cuestión bien emblemática para Chile. Tener de vuelta a la Galvarino Paulaza no es cualquier cosa. No, absolutamente. Ahora, insisto, la ministra Bullrich anuncia antes de hacer. Entonces, este comentario que hacía Gonzalo, le voy a pedir la próxima vez que sea ecuánime, ¿cierto? Porque por lo que estábamos conversando en la primera parte del programa, los anuncios no servían, ¿cierto? Y había que ver los hechos. Y aquí sirven todos. No, bueno, anunció y trajo los papelitos, si no llegó. No, porque el problema lo generó. No, pero ahí tenía que checar los papelitos antes, po. Obvio, el problema lo generó y no es trivial y no se arregla solamente porque diga, oye, aquí me equivoqué, porque ya te puso esto. Mira, la razón por la cual la embajadora norteamericana no quiere ir de nuevo al Congreso es precisamente porque le filtraron una conversación que se estaba dando en el marco de una sesión reservada, porque los temas que estaban ahí se tenían que conversar de esa manera. Y lo que ella hace es razonable y que Chile lo exija con el resto de las personas con las que tiene relaciones en el ámbito internacional es razonable también. Pero de nuevo, este probablemente va a instalar un tema que contemos regresivamente cuando se comienza a convertir en un problema dentro del gobierno. No sé si lo va a hacer en sordina o no. Entonces, me cuesta creer con el antecedente anterior que es inocuo. No voy a juzgar el fondo de la decisión. Efectivamente puede ser una decisión valiosa. Estuvo bien el canciller en salir antes que nadie a decir que desde el punto de vista de la relación internacional para ellos es una buena noticia, pero todos aquí sabemos que esto va a generar problemas al interior del propio gobierno, y por lo tanto... Y que es una decisión que no depende de ella, depende de nuevo el invitado incómodo, el invitado incómodo que viene para acá, a la usanza de lo que son los gobiernos más bien, los gobiernos más de corte trampista o bolsonarista, ¿cierto? Que están en un tipo de agenda respecto de cómo intervienen en la política del resto de los países. Y aquí ella viene, hace este anuncio, genera este efecto, ¿cierto? Y nos deja el problema. Y nos deja el problema, ¿no? Entonces, ojo, que... Oye, pero yendo de lo más importante a lo menos importante, pero primero un gran anuncio, ¿no? Primero porque el hecho de que Galvarino Paulaza tuviera el estatus de refugiado político en Argentina no solamente era agraviante para la familia Jaime Guzmán, no solo para su partido, sino para Chile. Porque tener el estatus de refugiado significa que en Chile no están las condiciones para que la justicia opere. Eso es. Es decir, que se le quite el estatus de refugiado político y se le traiga para enfrentar a la justicia, como lo están haciendo el resto de los asesinos. Así lo hizo México. México lo hizo, ¿no? Mandó para acá a la persona para que enfrentara a la justicia y después lo pidió de vuelta porque había cometido crímenes gravísimos en México, ¿no? Lo pidió de vuelta, dijo, pero primero que cumpla acá, ¿no? Acá tenía el estatus de refugiado, debe venir a enfrentar la justicia de Chile. Ahora, este presente griego, como lo menciona Camilo, ¿no? Que instala esta bomba de tiempo en el interior del gobierno, es porque el Partido Comunista debe estar diciendo 3, 2, 1, ¿en qué minuto yo digo que no estoy de acuerdo con esto? Cuando el canciller ya salió a decir que era una buena noticia para Chile. Entonces, que esto le va a generar un conflicto no solamente con el Partido Comunista, sino con la izquierda radical, que tiene una lectura respecto de la labor de general el terrorismo en Chile, ¿no? Y de lo que significó ese terrorismo, muy distinta al resto de la coalición del socialismo democrático y muy distinta al resto del país. Bueno, eso se va a empezar a notar, sin duda, ¿no? Pero bueno. La próxima vez va a llegar con una polera que diga, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Claro, pero yo entiendo que si uno le genera credibilidad en el presidente Gabriel Boric, el diputado Boric, que grabó un video con la polera de Jaime Guzmán. Con la polera de Jaime Guzmán. Ya, ¿no? Va a salir la imagen luego ya.
Hoy día tiene una gran oportunidad de... Perdón, no con una polera, ¿no? no con una polera de fan de Jaime Guzmán, digámoslo, No. ¿verdad? Era una polera bien dramática. Dramática, porque era de Jaime Guzmán con un balazo en la cabeza, ¿no? Esa, que él mismo se arrepintió después y pidió perdón por haberse expuesto y haber expuesto ese tipo de material. Bueno, hoy día tiene una gran oportunidad para confirmar, ¿no? Que ya no está de acuerdo con esa expresión. Yo no tengo duda de que el gobierno va a ser activo en esto si se da la oportunidad, fíjense, porque creo que es una oportunidad de política interna también. Sí, lo que pasa es que eso tiene la atención Por supuesto. que dice Camilo, ¿no? Que ahí hay gente... ¿Cómo se sube aquí la vocera de gobierno? Se sube nomás, po. O deja hablar al canciller, chao. Sí, yo creo que vamos por eso, ¿no? Un silencio largo. Y bueno. Mucho más que eso. Tiene COVID. Acabo de ver aquí acaba de dar COVID. ¿Con qué facilidad pasa eso? Oye, pero más allá de la coyuntura y de la relación, es una política. O sea, la ministra de Seguridad argentina es una política de tomo y lomo, ha enfrentado situaciones complejas en Argentina, tiene un gran carácter, ¿no? Y yo creo que ahora en el tema seguridad, yo la seguiría con atención en lo que está haciendo. Con atención, ¿por qué? Porque está tomando de verdad el toro por las astas cuando uno mira su relación respecto de poner el foco en el crimen organizado y avanzar de frente. Bueno, dice, bueno, nosotros tenemos una ley que crea el Ministerio de Seguridad y ahí está la ley. Todavía no logramos sacarla, ¿no? Todavía no logramos aprobarla. Es parte de las 9 leyes que quedaron pegadas del Fast Track del 2023, que ya estando en abril del 2024 debería darnos un poquito de vergüenza no terminar de hacer la pega, ¿no? Señores, se nos acabó el tiempo. Pasa volando, monos queridos. Será hasta la próxima semana. Que tengan una buena semana, que es lo que viene. Viene el fin de semana, así que aprovechenlo. Y la otra semana es corta, además, ¿no? Tiene un día entre medio, un feriado. Pero el jueves no. El jueves no. Aquí. Nos vemos el jueves próximo, sin falta. Un abrazo. Yo voy a ir a tomar un avión. Eso. Que le sea leve el vuelo. Chao, chao. Se va a Cuídense. encontrar con Patricia Bullrich en el aeropuerto. No, le voy a hacer. Yo le traje un regalo a ella también. Chao. La polera. Sí, total. Aquí me invitan si saben cómo una me selfie. Chao. Chao. Aquí termina Monos en Infinita, una mirada profunda a la semana política, con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller, y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic, en directo y en plataformas por la 100.1. Esto fue Monos en Infinita.